Ahí hay plátano. No, Javier, ya dije que ya no iba a agarrar nada tuyo, ya no. Ya. Bien, damas y caballeros, estamos de regreso. Tengo falla en mi micrófono. Ya está, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí. ¿Alguien que me responda, ¿sí me oyen? Sí, profe, sí lo escucho. Berenice, Suri, Sadaí, Sí lo escucho, Marco profe. Antonio, Axel, Carlos, Vanessa, Bárbara, Sí, sí se escucha. Araceli, ¿ya están conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Yo creo que el que nos escucha es él a nosotros. Nadie está conmigo porque no escucho respuesta. Sí, Sí, profe, profe, aquí. aquí estamos. ¿Por qué no utilizan el micrófono? Sí lo estamos utilizando, profe. Oh, muchas gracias, Suri, Sadaí, eso quería saber. ¿Dónde está el problema? Pero yo a ustedes no. ¿Todavía no nos escucha? Profe, Bien, ¿no nos escucha? siguiendo con las obligaciones fiscales y comentando con los generales de lo que es la ley fiscal y todas sus implicaciones. Tenemos luego entonces que en el artículo segundo dice reglas generales complementarias para la clasificación arancelaria. Y estoy hablando de la ley de impuestos generales en importación y exportación. Esto quiere decir que todas las reglas generales sobre la materia de importación y exportación referente a la lista, ahí la vamos a encontrar para su consecuente clasificación y así pagar el arancel que sea necesario. Ley de comercio exterior, también tenemos otra ley. Esta ley tiene por objeto incrementar la competitividad económica en México. ¿Para qué? Para que todos los empresarios que deseen participar en el comercio exterior tengan la oportunidad de hacerlo, pero sujetándose a cierta normatividad, ciertas políticas que emanan precisamente de los convenios y tratados internacionales. De esta manera es hacer un buen uso de los recursos. Por una parte, los recursos naturales, los recursos productivos, y consecuentemente se desprenden importantes, vamos a decir, importantes, consecuencia de los tratados, los convenios, son importantes preceptos y con los cuales hay que darle cumplimiento, porque así quedó establecido en el comercio exterior o en el comercio internacional. Bien, dentro de estas políticas del gobierno federal, luego entonces, ya sea para incentivar la explotación de ciertos recursos naturales que son controlables, controlados, y que son de los recursos naturales renovables y que se procura una explotación racional. A través de los principios económicos,
de un desarrollo o alcanzar un desarrollo económico sustentable. Esto significa que es procurar un mayor incremento en el nivel de vida, alcanzar el bienestar social, pero procurando sobre todo que el medio ambiente no se deteriore por la explotación comercial o industrial, ya sea de una zona territorial o de un recurso determinado. Y ya ahí, con base en esta política económica internacional o nacional, puede ser, se dan los decretos. Y los decretos, lo sabemos, son todos aquellos argumentos que en un momento dado se han establecido para pretender que se lleve a cabo una política o dar a conocer una política, ampliar las políticas establecidas o en su defecto modificar las existentes. Y los decretos precisamente los da a conocer el presidente, el titular del Ejecutivo. ¿Quién es el titular o propiamente el titular del Ejecutivo, que es el presidente? Es el jefe máximo, hablando de aduanas. Él es el jefe máximo. El jefe máximo de las aduanas es el presidente. Y ya de ahí viene, ya lo veremos en su oportunidad, toda la estructura organizacional, que viene del administrador de aduanas en cada una de las aduanas. Para esto va a haber, obviamente, una administración general de aduanas. Bien, entonces, los decretos los vamos a encontrar manifiestos en Diario Oficial de la Federación, que dice: por decreto presidencial entra en vigor esta ley a partir del 1 de enero del 2022. Entonces, en ese decreto está dando a conocer el presidente todos los convenios, acuerdos que se lleven a cabo con otros países. O en su defecto también puede dar a conocer nuevos procedimientos, nuevos procesos que hay que cumplir, o el establecimiento de más aranceles. Y nos lo da a conocer a través de decretos presidenciales. Y consecuentemente de estos decretos, también existen decretos que tienen que ver con programas en materia de economía, y que se procura de cierta manera, como es bien consabido, lograr un bienestar para todos los participantes. Y también que haya un reflejo no solo en el mercado, sino también en los consumidores. Y, por ejemplo, está el programa de importación-exportación, el programa que se reconoce como INMEX, IMMEX, que quiere decir Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación. Obviamente, estas maquiladoras se encuentran en la frontera norte. En la frontera sureste no hay maquiladoras, porque en el sureste de la República Mexicana, de aquel lado, en Guatemala, propiamente Guatemala tiene sus maquiladoras, y como Guatemala le trabaja a Estados Unidos, pues ya es cuestión de Guatemala. Pero hablando de cuestiones, pues la de México nos interesa, ¿verdad? Bien, es la del norte. Y en el norte sí hay muchas maquiladoras que nada más cruzan la línea divisoria para trabajar. Estas maquiladoras reciben artículos semiterminados o semiacabados. Y regularmente aquí se les da el toque final. Las maquiladoras regularmente están identificadas en lo que se reconoce como la costura, tanto de prendas de vestir para dama, caballero, infantiles. Cruzan la frontera muchas empresas que se dedican a la costura. Se les pone cierre, botones, quizá algún acabado
de adorno, etcétera. O en su defecto, solo llegan las telas y aquí se les va a dar un toque, no toque final, sino que se les va a dar precisamente todo el diseño. Se va a construir toda la prenda. Pero también tenemos aparatos electrónicos. Ingresan como importaciones temporales. Y tarde o temprano, en un término que hay que manifestarlo en el pedimento, hay que regresarlos y hay que avisarle a aduanas. Toda esa mercancía que entró para cuestión de maquilación va de regreso. Muy bien. Entonces, este es el INMEX, Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación. También tenemos otro programa que es el PROSEC, Promoción Sectorial. De igual manera, por sectores, el metalúrgico, químico, biológico, médico, industrial, de manera sectorial, pero ya ramificada, pues dependiendo a qué área de industria, ¿verdad? Manufacturera como automovilística, procesamiento de alimentos, envasado de alimentos, etcétera. Tenemos también otro programa, el ASEX. El ASEX, Empresas de Comercio Exterior. Todas aquellas empresas pueden unirse en estos programas y al estar unidos en estos programas se consolida la relación México y los países participantes para que haya una información y una relación más estrecha, más conocida, que se dé la confianza. El drawback. El drawback ya en este programa tiene que ver en el aspecto que es desde el punto de vista fiscal, donde se da una facilitación a los contribuyentes, devolución de aranceles. Si por X circunstancia se solicita una devolución de aranceles, puede ser porque tal vez el importador calculó mal y calculó de más. Y en la aduana cobraron, me dijeron, revisaron, dijeron, quiere pagar de más. Aunque existe precisamente la obligación de los oficiales de aduana de hacer hincapié, oiga, ¿está usted calculando de más? Rectifique. Y es probable que en esa rectificación se tenga que pagar una sanción económica. Recuerden que hablando de errores, omisiones, nada más por un error ortográfico, hay que pagar una multa económica. Ley complementarias. Leyes complementarias. Esto de leyes complementarias es desde el punto de vista que aquí estábamos manejando lo de la supletoriedad. Pues de cierta manera aquí hay supletoriedad, porque se están complementando. La ley aduanera o ley aduanal tiene estrecha relación, obviamente, con Código Fiscal de la Federación, porque la ley aduanera se deriva del Código Fiscal de la Federación y también ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, impuestos sobre producción y servicios, e impuestos sobre adquisición de automóviles nuevos. Y viene otra ley, Ley Federal de Procedimiento Administrativo o Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Si es en el procedimiento administrativo, es cuando el contribuyente por X circunstancia, pues puede recurrir a demandar a las aduanas en caso de, o al revés, las aduanas aplican el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo, por ejemplo, una auditoría. Y tiene la facultad de llevar a cabo, realizar auditorías
la aduana. Luego entonces se entra en el procedimiento administrativo. Pero ya cuando se entra al procedimiento contencioso, por ejemplo, ya es cuando la aduana prepara todo el procedimiento para embargar a una empresa. Y es precisamente entrar en un conflicto jurídico, donde va a presentar sus recursos de defensión el contribuyente. Es decir, se va a enfrentar el contribuyente con la ley aduanera para ver quién tiene la razón. Y entonces se entran en la ley federal de procedimiento contencioso. Todo esto es, obviamente, en materia administrativa, porque se supone, ¿verdad? Ya si dentro de esta investigación, al aplicar el procedimiento contencioso administrativo, se detectan anomalías donde ya se requiere la participación en el ámbito judicial, entonces ya es más grave. Bien, ¿qué es la aduana? La aduana, vamos a entender que la aduana va a ser aquel espacio físico situado en áreas que obviamente tienen que ser del territorio nacional mexicano y son áreas o espacios que están distribuidos alrededor del territorio mexicano, que es lugares estratégicos donde se da entrada y salida de mercancías. Lugares estratégicos porque son puntos en los cuales se lleva a cabo una intercomunicación. Punto estratégico no lo van a poner donde no cruza nadie, ¿verdad? En puntos intermedios donde conecta, por ejemplo, el desierto de Arizona con el desierto de Sonora. Aunque sí lo hay, pero ¿cuáles son? Los puntos donde hay civilización. No esos puntos donde pues, no hay nadie, ¿verdad? Desierto de aquel lado y desierto de este lado. No, es en los puntos donde hay ciudades conectadas fronterizas. Bien, y se dan precisamente, son sitios transfronterizos, porque puede ser también puertos, en el caso de Veracruz, del otro lado del Pacífico, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ejemplo, o aeropuertos como el del Benito Juárez, el Internacional Ciudad de México, terminales de ferrocarril, claro, en donde se regulan y controlan todas las actividades relacionadas obviamente con el tráfico de productos por una parte y también, desde luego, personas. Capitales ya sean de importación o exportación. ¿Qué es lo que controla una aduana? ¿Cuáles son las funciones de la aduana? Pues vamos a tener que dentro de las funciones de la aduana tiene controlar el tráfico internacional de personas, mercancías y capitales. Esa es una de las funciones. Controlar el tráfico de personas, mercancías y capitales. 2. Controlar, registrar e insistir en la recaudación de los derechos e impuestos exigidos, que sean consecuencia de importación o exportación. Regularmente los aranceles se cobran en el aspecto de importación. Es donde se aplican los aranceles. Como consecuencia de los tratados internacionales se procura no cobrar impuestos cuando se dan las exportaciones. Porque ya se da la exportación y el que va a comprar, pues va a tener que pagar allá, en su país. Y si ustedes observan, es para beneficiar a todos los países. Y por eso se promueve no solo vender, ¿verdad? En un momento dado, sino también comprar.
Determinar una valoración adecuada de los derechos e impuestos a satisfacer. Es decir, que los aranceles en materia, obviamente, de importaciones, que no sean impuestos muy gravosos. Aunque aquí entra lo de la clasificación económica. Aranceles para lo que se reconoce como áreas prioritarias. Importación, por ejemplo, de granos, importación de productos de la tierra, frutales, etc. Hay un determinado impuesto, pero se quiere promover desarrollos regionales, por una parte, y por la otra, controlar la explotación de los recursos naturales también. Hay que llevar un control. Dice que la aduana también dentro de sus funciones está realizar, llevar a cabo estadísticas, y estas estadísticas están relacionadas con el comercio internacional. Es muy importante reconocer importaciones y exportaciones a la vez en el ámbito de las estadísticas por concepto de productos, ya sean importación, exportación de bienes y por la otra parte servicios. Todo esto es para que los gobiernos, no solo el de México, para que los gobiernos lleven un control de la economía, de ir determinando inclusive para controlar la balanza comercial. La balanza comercial, importación, exportación, donde hay que procurar, México en este caso, de procuración de no tener déficit, es decir, países que compran mucho y venden poco, caen en un estado de déficit en la balanza comercial. En cambio, un país que vende mucho y compra poco, tendrá superávit. ¿Y por qué es tan importante controlar la balanza comercial? Porque un país, y en el caso de México, si no controla bien lo que es el aspecto importación-exportación, va a tener déficit. Pero México se encuentra en una situación bien privilegiada, porque toda la mano de obra que se vende en Estados Unidos, recuerden ustedes que nuestros paisanos mandan remesas en dólares. Y hay tanto paisano trabajando allá y mandan tantos dólares a México que sumándolo cada año son fuertes cantidades que otros países no la tienen. Otros países sí la tienen, pero en menor grado. Guatemala lo tiene, El Salvador lo tiene, Honduras lo tiene, y todos los demás países, Argentina lo tiene, aunque en menor cantidad. ¿Por qué? Porque hay países que tienen mayor éxodo de población a Estados Unidos. Ahorita, por cuestiones políticas, está alteradísimo esto, ¿verdad? Pero realmente México está en ese sentido privilegiado, porque se tiene la oportunidad de recibir muchísimos dólares, porque los paisas mandan muchos dólares a las familias. Y esto ayuda precisamente para cubrir, si es que hay un déficit en balanza comercial, para pagar todas las mercancías. Porque Estados Unidos, ya a través del mercado común del norte, y Estados Unidos, todas las negociaciones que tiene con toda América, y ya su moneda pues es oficialmente la de circulación, al menos en toda América, y también en parte de Europa. Compite con el eurodólar. Por eso se unió al mercado común europeo. Política internacional, que ya son otros aspectos, que ya ustedes tratarán en otras materias. Bueno, pero entonces, volviendo ahora a otra función de aduana, funcionar como un instrumento de política monetaria. Es una manera de cómo se puede controlar la divisa internacional. El dólar es una mercancía y como está sujeta el dólar a compra-venta,
Vean ustedes, por eso el tipo de cambio sube, baja, a conveniencia de Estados Unidos. Porque Estados Unidos le conviene que su moneda esté sobrevaluada. Así, Estados Unidos compra bien barato y vende bien caro, ya que contribuyen en gran medida con el desarrollo de la economía de los países. Claro, hay que controlar una política monetaria. ¿Quién la lleva en el caso de México? ¿Quién controla la política monetaria en México, damas y caballeros? ¿Quién me dice? Ya eso lo vieron ustedes en anteriores semestres, ya saben quién. Así es, Gabriel. Banco de México se encarga de la política monetaria. Bien. Estas son las funciones de aduana. Ahora, las funciones de la aduana, y muy aparte de estas, hay una clasificación. ¿Cómo se clasifican las aduanas? Por ejemplo, por jurisdicción. Y por jurisdicción hay 49 aduanas alrededor de México. Luego entonces, por jurisdicción, las vamos a tener marítimas y las vamos a tener aéreas y terrestres. Y ya en las terrestres entran las de carreteras y las ferroviarias. Ya en su momento, cuando veamos el número de aduanas en México y dónde están, ya las identificaremos. Bien, ahora bien, las aduanas por función son aduanas de entrada, por función son, por otro lado, aduanas de destino. Y paso fronterizo. Aquí, por función, obviamente entra mercancía, obviamente de destino porque sale. De entrada, viene por países originarios, es importación. Salida a países de destino, que son exportaciones. Paso fronterizo, pues tenemos las del norte y el sureste, porque las que tenemos en Golfo de México y en el Pacífico, pues no, porque de aquel lado solo hay mar. Y para llegar a una isla, pues hay que navegar muchísimas leguas marinas. Bien. Veracruz, en el siglo XVI, como dato histórico, siglo XVI al siglo XVIII, Veracruz, hay que recordar que desde que llegan los europeos a América, especialmente a México, los europeos obviamente pues, ya manejaban aranceles, impuestos a navegación, ya ellos llevaban a cabo operaciones comerciales legales y también operaciones comerciales ilegales. Recuerden ustedes los piratas. ¿Y qué pasa con los piratas ingleses? El pirata Morgan y hasta la reina del pirata. Los piratas trabajaban para la reina de Inglaterra. Eran, hoy todos lo sabemos, ¿no? ¿Cuál era su papel? Andar despojando, robando, asaltando a las naves. Principalmente los ingleses a las naves españolas. Cuando los españoles iban en sus galeones cargados de recursos naturales de aquí de México, hoy México, antes la Nueva España, y sobre todo materiales preciosos que llevaban oro, plata, pues les daban el bajón, ¿verdad? Los ingleses. Los piratas, hay que recordar que los piratas inclusive llegaron a tener sus guaridas en Campeche, en el Caribe. Es por eso que hay algunos fuertes portuarios, algunos fuertes construidos
para protegerse de los piratas. Pero vean ustedes, según los españoles en ese entonces y muchos otros como holandeses, suizos, muchos europeos estaban inmiscuidos ahí, implícitos en la explotación de la Nueva España. Claro, a través de convenios, tratados internacionales que ya llevaban a cabo. Bien, entonces los piratas, que este era su papel, asaltar, pues ya se hicieron una institución y se ocultaban en los puertos, y cuando en apariencia iban las guardias españolas, así como otros héroes, como Robin Hood, Chucho el Roto, los protegían, los cuidaban a los piratas, porque los piratas todavía hasta repartían, ¿verdad? Una lanita, órale, una lanita para comprarlos. Y sí surtía efecto. Y entonces los piratas, obviamente ellos no pagaban ningún arancel, pero ya en Veracruz ya se cobraban impuestos, ya había orden. Esto se comenta porque son la parte fundamental de dónde se deriva la ley actualmente, la ley aduanera. Porque ya había, y inclusive se reconoce lo que en esos siglos se daban como almojarifazgo, que era precisamente, es el antecedente de lo que hoy son aduanas y los impuestos. Y este era el régimen en el virreinato. Y también allá lejos en el Medio Oriente es de donde surge esa palabrita, almojarifazgo. Inclusive hasta suena así, ¿no? Como árabe, almojarifazgo, que era precisamente llevar un control en el mercado internacional y desde luego para cobrar una cierta cantidad, nada más por hacer uso de ese territorio, de esas instalaciones ya en un momento dado instituidas. El organismo público es el gobierno. Y hablando de México, pues ya hoy es la Secretaría de Economía. Se daba un control de mercancías que aún están en proceso de tránsito hacia su destino. Es cuando se habla precisamente cruce fronterizo. En el cruce fronterizo puede ser que la mercancía no se va a quedar en México, sino de Estados Unidos va a cruzar por el norte, va a transitar toda la República Mexicana para irse a Guatemala o quizá a El Salvador. Pues aquí hay que llevar un control precisamente de las aduanas y sobre ese aspecto va a ser en el pedimento aduanero, se va a especificar nada más por cruce. Y nada más por el cruce sí hay que pagar un determinado impuesto. Y este es el antecedente, el almojarifazgo. En otras palabras, el impuesto por derecho de piso, el impuesto por el derecho que tienes a cruzar por mi camino, por mi territorio. Bien. ¿Quiénes son las autoridades aduaneras? Pregunto, ¿quién es la autoridad aduanera primero? ¿Nadie? Así es, el presidente, Bárbara. Después del presidente, que es el representante del Poder Ejecutivo, ¿dónde se encuentra esta atribución? Vayan tomando nota, lápiz y papel. Artículo 89, fracción primera y fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí está estipulado, es el máximo jefe, el presidente, titular del Ejecutivo. Después, ¿qué órgano sigue? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y también está fundamentado, artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anótenlo, por favor. ¿En dónde se refleja? En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice: compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público organizar, dirigir todos los servicios aduanales y de inspección. Después de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿qué organismo descentralizado sigue? El SAT, Sistema de Administración Tributaria, que tiene la atribución, entre otras, de dirigir los servicios aduanales y la inspección, así como de manera general, el apoyo para la inspección física, es decir, inspección ocular, con efectos, obviamente, fiscales de fiscalización, de ver, y sobre todo para cobrar los impuestos arancelarios. El SAT es la parte superior de las aduanas, es decir, está la aduana, el SAT y Hacienda. Después del SAT, obviamente ya viene la Administración General, que me había yo saltado esta. Yo les hablaba, ¿no? Está la aduana, pero antes de la aduana está la Administración General de Aduanas. Y la Administración General de Aduanas, obviamente, es el patrón de las aduanas intermedio. Es a nivel ejecutivo. Intermedio está la Administración General de Aduanas. Ahora sí, ya después de la Administración General de Aduanas, vienen las 49 aduanas. No sin olvidar que existe dentro de la Administración General de Aduanas, viene también la Administración General de Auditoría en materia de comercio exterior. Yo les mencionaba que aduanas también puede llevar a cabo auditorías. Y si puede llevar a cabo auditorías, pues hay que tener precisamente referencia de evitar en un momento dado, cuando ustedes se encuentren trabajando, llevando a cabo, realizando operaciones, hay que procurar siempre manejar todo dentro en el orden legal, pero sobre todo de manera específica, haciendo buenos cálculos, buenos conteos, para evitar, en la medida de lo posible, intervención de la aduana en auditorías. Bueno, la Administración General de Aduanas se reconoce con las siglas AG y ya, Administración General de Aduanas. Después viene lo que es la Administración General de Aduanas, pero en materia de auditoría en comercio exterior, que es AGACE. Administración General de Aduanas en materia de auditoría en comercio exterior. Después ya vienen las autoridades aduaneras, y ya corresponde a cada una de las aduanas. Son 49. 49 aduanas distribuidas alrededor de la República Mexicana. Son 49. Ahora, internamente, dentro de estas y cada una de las aduanas, de estas 49 aduanas, tenemos una estructura organizacional. Primero vamos a encontrar en cada una de las aduanas un administrador, el jefe de cada aduana, el administrador de aduana. Después sigue un subadministrador, que este subadministrador va a conformar una serie, es decir, van a ser varios subadministradores. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener dentro de la aduana diferentes áreas.